Hola, yo soy Cristina Esguerra, la editora digital de Revista Arcadia, y hoy voy a estar hablando con Ángela Pérez, su gerente cultural del Banco de la República, sobre la estrategia que han tenido ellos en este tiempo de pandemia, cómo se han acomodado a las circunstancias y cómo han buscado llegarle de nuevas maneras a los colombianos y apoyado a los artistas a lo largo de este proceso tan complicado de estos últimos meses. Teníamos previsto qué pasa en un incendio, qué pasa en un temblor, qué pasa con nuestras colecciones. Nunca habíamos pensado en pandemia en términos de la protección de la colección. Entonces fue diseñar inmediatamente un plan para qué hay que hacer cuando las colecciones se quedan encerradas durante mucho tiempo y nadie las vuelve a ver y qué pasa con eso. Entonces, lo primero fue diseñar un plan, cerrar absolutamente todo e inmediatamente sentarnos con el grupo de trabajo a nivel nacional a entender qué era lo que podíamos hacer desde un universo virtual. Ustedes como parte cultural del Banco de la República tienen presencia en casi 30 ciudades del país. Esa red, ¿cómo la articularon en estos tiempos de pandemia? En cada una de las ciudades hay un líder cultural, hay un jefe cultural y hay un grupo de trabajo. Sin embargo, todo lo que es el manejo de las colecciones se hace desde Bogotá. Una de las cosas que nos favoreció justamente es ese trabajo en red, ¿sí? Porque teníamos muchos lugares desde donde empezar a trabajar. Lo primero es que las plataformas virtuales nos lo permitieron, porque podíamos entonces empezar a transmitir programación desde Montería, desde Buenaventura, desde Barranquilla. Eso trajo unas consecuencias muy interesantes, por ejemplo, una descentralización y una visibilización del trabajo en red. Se consolidó una idea que nosotros venimos trabajando. Somos una red de redes, porque a su vez cada una de lo que nosotros llamamos los nodos de la red, que es una de las ciudades donde hay un centro cultural, a su vez creó otras redes al interior, digamos, de las alianzas con emisoras locales o las alianzas con otras instituciones. Entonces, pues una de las consecuencias ha sido una visibilización de ese trabajo más territorial, más sectorial. Otra de las cosas que sucedió muy interesante es que tomó mucha visibilidad y mucha importancia una cosa que nosotros llamamos la mediación digital de las colecciones. ¿Qué pasa? El Banco de la República pues custodia el patrimonio impresionante que los colombianos le han dado a custodiar, que es por ejemplo el Museo del Oro y sus 6 museos regionales, la colección de arte, la colección bibliográfica. Entonces la mediación digital lo que nos permite es dar acceso a esas colecciones a través de una intervención en el mundo digital. Y eso resultó ser una herramienta que se ha ido enriqueciendo a medida que pasan estos meses. Esa respuesta hace que me surjan 2 preguntas. Por un lado, ¿cómo se fortalecieron ustedes digitalmente o si ya tenían esa capacidad o qué han hecho para adquirirla? Y por el otro, ¿qué han aprendido sobre el público a través de estas interacciones digitales? Frente a la pregunta de si teníamos una infraestructura digital, sí, el Banco de la República lleva muchísimos años en el universo digital. Tenemos la biblioteca virtual más antigua de Latinoamérica, con muchísimo material. Las colecciones estaban ya en línea cuando todo esto sucedió, pero sí no teníamos la capacidad, por ejemplo, de programar ni de interactuar. Esto nos llevó a nosotros también a repensar cómo manejamos una red que está produciendo contenido digital desde diferentes ciudades para salir, digamos, de manera articulada, cómo hacemos para que la programación tenga una visión nacional, pero a la vez una visión local. Entonces, ¿qué hicimos? Teníamos un gran acervo, digamos, de contenido digital, que fue lo que nos favoreció enormemente, porque no teníamos que entrar a crearlo, sino que ya lo teníamos, pero empezamos a entender cómo lo podemos combinar en nuevos lenguajes. Entonces, esa es una de las primeras cosas que uno puede decir de cómo se consolida todo el grupo digital que está, digamos, liderado desde Bogotá, desde la Oficina de Divulgación, pero en el que también intervienen personas de las diferentes ciudades, y tenemos también una serie de mediadores digitales que son personas que nos ayudan en el proceso de creación de contenidos. Lo primero es volver a lo que ya tenemos, a lo que ya somos, y entender en qué nuevos lenguajes los podemos mostrar. Aprendimos que nuestros públicos están en muchas partes. El público presencial está en una ciudad, pero el público digital está en muchísimas partes.
y es un público que puede consumir un contenido cultural de muchas maneras, porque lo puede consumir de una manera sincrónica. Si hacemos una conferencia hoy a tal hora, el público lo puede consumir ahí, pero también lo puede consumir a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, porque todo queda en las plataformas. Lo interesante es que nos dimos cuenta que, por ejemplo, el público de Sincelejo, que nosotros ubicábamos como un público muy local, con el mundo virtual se convirtió en un público internacional, porque una conferencia que programa Sincelejo en estos días, por ejemplo, están hablando de los ríos y la música característica de los diferentes ríos, pues le interesa a alguien en Venezuela, en Estados Unidos, en España, en Chile, y dejó de ser Sincelejo solamente un centro que programa para su público, para entender que también puede entrar a relacionarse con un público bien internacional o de Florencia Caquetá, ¿no? También. Aprovechando que usas este ejemplo del niño de Cereté, quería preguntarte por la programación infantil que tiene el banco y que ha tenido en estos meses. Sí, bueno, el banco tiene desde hace muchos años una fuerte labor cultural con niños. Tenemos salas infantiles en casi todas las ciudades del país. En esta pandemia pues hemos hecho actividad particular y especial para los niños, clubes de lectura, a los niños para que tengan un acceso a esa programación desde el hogar, porque sabemos que están todos en la casa, pero también a través de sus maestros. Hemos hecho visitas especiales para los colegios, en el que el maestro puede vincular a sus niños a una visita guiada al museo, pero también los puede vincular a un taller de arte participativo en el que uno da las instrucciones para que el niño haga actividades o intervención desde la casa. Y también hemos visto cómo los niños son también creadores en este momento. Por ejemplo, se pusieron ellos mismos a hacer un podcast sobre las fábulas de Tamalameque, que eran unas lecturas que proponíamos desde el proyecto de La Paz se toma la palabra. Entonces sí, los niños han sido unos públicos siempre muy presentes para la actividad del banco, y esta pues no ha sido una excepción. Y no solo los niños, otros grupos en los que el banco se ha especializado, por ejemplo, personas sordas, personas ciegas, hemos ido descubriendo cómo conectarnos también con ellos a través del mundo virtual. Y ahora, cambiando un poquito de tema, quería también preguntarte por cómo ha cambiado en estos meses la estrategia, digamos, de inversión del banco. Yo sé que, por ejemplo, en temas de coleccionismo, que ustedes se mantienen todo el tiempo comprando obras, decidieron para estos meses enfocarse exclusivamente en la compra de obras de arte colombiano. Sé también que han estado apoyando a artistas, por ejemplo, con proyectos como Interior Exterior, buscando que ellos puedan en estos meses seguir creando, y que además con este proyecto que hubiera como un intercambio entre unos y otros. Entonces quería que me contaras un poco más qué habían hecho. Desde el comienzo entendimos que la situación era crítica. Todo el mundo sabe que el sector de la cultura es el sector más afectado económicamente por la pandemia, y pues desde nuestras posibilidades, que son limitadas obviamente, hicimos varias cosas. Frente a los museos, además de crear una estrategia de lo que llamamos museos de ventanas abiertas, que era cerramos los museos pero abrimos las ventanas y creamos una serie de actividades para que la gente pudiera recrear las obras desde su casa, es decir, en términos de acceso, abrimos el acceso a la gente, pero también, como dices, tratamos de orientar nuestra estrategia a apoyar a artistas locales. Entonces hicimos el proyecto Interior Exterior, intercambio en época de pandemia. Nosotros ya teníamos seleccionados 130 artistas para el proyecto de imagen regional, y 7 curadores contratados por el banco estaban trabajando con ellos, pero tuvimos que, digamos, suspender la actividad de imagen regional, que es una curaduría que se hace desde las regiones y suceden 7 exposiciones a nivel nacional que luego rotan entre las ciudades, y luego se hace una selección que viene a Bogotá. Eso obviamente había que pararlo. Entonces, ¿qué hicimos? 130 artistas desde su casa, desde su barrio, desde su ventana, se les dio una comisión para que hicieran una obra que de alguna manera dialogara con el momento que vivimos. Y a su vez ellos debían producir unas instrucciones para que otro artista la recreara desde su ciudad. Entonces eso generó una cosa muy interesante, que fue pues un diálogo de artistas por todo el país. Por otro lado, abrimos la asociación de cortesía. Esto quiere decir que cualquier persona que fuera socia de la biblioteca y se abrió de manera gratuita
tenía acceso a las bases de datos de la biblioteca virtual, a todo el material de la biblioteca virtual, lo que es un acervo muy, muy grande de información. Esto, pues, primero que todo, creció los números de nuestra asociación virtual, pero también le permitió a personas en muchos lugares del país tener acceso, y le sigue permitiendo, esto continúa, tener acceso a nuestros materiales. Por otro lado, y desde música, lo que hicimos es que los jóvenes talentos que ya estaban, digamos, seleccionados para la temporada de música y cuyos conciertos no se pudieron hacer de manera presencial, se les comisionó para que grabaran desde sus casas en lo que llamamos video de cuadritos, que todos estamos ya acostumbrados a ver, sus propios conciertos, y también empezamos a tratar de producir los conciertos de músicos colombianos que ya estaban programados. Empezamos a desarrollar formas de hacer que los pudieran grabar desde sus espacios para luego hacer la proyección como conciertos a nivel nacional. La compra de obras de arte del Banco de la República es permanente y tenemos una línea internacional, una línea nacional, y este año decidimos que la dedicábamos toda a la compra nacional, que ha sido, pues, muy interesante porque, pues, las galerías, todo esto estaba muy paralizado, y bueno, ha sido, digamos, es una parte modesta, no vamos a decir que sostiene de ninguna manera el sector, pero pues es una contribución, es lo que... Quería hacerte una última pregunta. Ahora que el mundo comienza a volverse, pues abrirse un poco más y a volverse híbrido, ¿cuáles son los planes que tiene el banco a mediano plazo, largo plazo? ¿Cómo piensan mantener esto que aprendieron y esta agenda que traen de estos últimos meses y combinarla con la que llevan haciendo tanto tiempo? Hemos abierto ya en una fase 1 nuestros espacios culturales. El público está pudiendo entrar, por ejemplo, a la exposición de Beatriz González, que es uno de los ejemplos de cómo estamos haciendo esto en el mundo híbrido. La exposición de Beatriz González se puede entrar a verla en grupos pequeños de 7 personas, muy controlado, pero también hay una visita virtual, hay videos donde el artista también te lleva a visitar la exposición, donde los curadores también se puede visitar la exposición con los curadores a través del mundo virtual, y hay una visita en 360 totalmente virtualizada, donde la gente puede físicamente recorrer el espacio. Eso es un ejemplo de lo que va a suceder, pero lo que va a suceder, pues, está por verse, porque si bien el mundo virtual llegó para quedarse, también entendemos que el mundo físico, todo el mundo está muy ansioso de volver al encuentro. El lugar físico también es un lugar muy importante para el encuentro entre el público con el arte. Entonces creo que esto se va a ir perfilando, y también pues porque todo cuesta, no es que el mundo virtual no cuesta, y de hecho cuesta a veces más, que es parte del aprendizaje que hemos tenido. Entonces tendremos que ver poco a poco cómo vamos entrando a ese mundo y cómo se van perfilando. Claramente lo que aprendimos del mundo virtual llegó para quedarse, pero también el mundo físico, el mundo de la presencia, del encuentro de las personas, del público, de la obra de arte, de la conversación, son cosas muy interesantes. A veces pienso que, digamos, la presencia en un concierto se va a volver una cosa súper importante, exclusiva, maravillosa, que la gente va a buscar, porque no es lo mismo escuchar un concierto en una pantalla que escucharlo en vivo. Creo que eso en el sector cultural lo vamos viendo. Por ejemplo, en un concierto será maravilloso asistir al concierto, pero también se nos abre la posibilidad de unos conciertos que se transmitan en línea y que a los que pueda acceder muchísima más gente a nivel nacional e inclusive a nivel internacional. Entonces todo eso está por irse construyendo. Nosotros estamos esperando entrar a una segunda fase de nuestro proceso de reapertura, en la que abriremos algunos otros servicios y esperamos pues continuar dependiendo de lo que suceda en el país. La otra cosa muy interesante que uno aprende de todo esto es que también en Colombia y en el mundo existe una brecha digital enorme. Enorme es enorme. O sea, en realidad, aunque las cosas estén en el mundo digital, no quiere decir que todo el mundo tenga acceso. Hay partes del país donde la accesibilidad es muy baja, y mucha gente no tiene ancho de banda en su hogar. La clave aquí para cuánto acceso tiene uno al mundo digital es ancho de banda. Entonces, por ejemplo, una de las cosas interesantes y de las que más extraña a nuestro público en el mundo físico es el acceso a través de nuestra infraestructura digital. Muchas gracias por esta invitación
y los esperamos en la segunda fase de apertura del Banco de la República a nivel nacional y continuamos nuestra programación virtual y los esperamos ahí siempre.